Muy buenos días, hoy les voy a explicar cómo nuestras células producen energía a partir de la glucosa y cómo las plantas generan su propio alimento mediante la fotosíntesis. Para esto tendremos en cuenta tres etapas principales en esta exposición, que serían la glucólisis, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa y finalmente, una vez explicadas estas tres etapas, iremos a explicar la fotosíntesis o cómo se da a cabo la fotosíntesis. Bien, iniciemos con la glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? La glucólisis es la primera fase del metabolismo energético que ocurre en el citoplasma de la célula y consiste en convertir una molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato. Este proceso se divide en 10 pasos, pero se agrupan en dos fases distintas. En la primera fase tenemos la inversión de energía, o fase de inversión de energía, en la cual nos dice que se consumen moléculas de ATP o energía para que el proceso inicie o continúe. También tenemos la fase de generación de energía, la cual nos dice que se producen ATP una vez el proceso ha llegado a su final y como producto nos deja el ATP. Cabe recalcar que no es el único producto que nos deja, sino que sus productos en general serían dos moléculas de piruvato, dos ATP netos y dos NADH. También este proceso consta de retroalimentación positiva y negativa. La retroalimentación negativa o inhibición se da en los pasos 1, 3, 4 y 8, que ocurre por exceso de NADH, ATP o intermediarios. Y la retroalimentación positiva o activación, que ocurre principalmente por ADP y calcio. Esta retroalimentación positiva excita las moléculas de ADP y calcio para distintos procesos. Bien, como mencionamos antes, después de formarse el piruvato como producto final en la glucólisis, este entraría a la mitocondria, es decir, llegaría para acá. Una vez llega a la mitocondria, pasaría por el complejo deshidrogenasa del piruvato, donde se libera dióxido de carbono o CO2, se reduce el NAD a NADH y el carbono restante de todo eso se une a una coenzima A. Y como producto final tenemos el acetil-CoA, que es la molécula de entrada al ciclo de Krebs, que es nuestro siguiente punto. Ciclo de Krebs. ¿Qué es el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs es un conjunto de 8 reacciones que ocurren en la matriz mitocondrial dentro de la mitocondria, obviamente. Su objetivo es continuar oxidando el acetil-CoA obtenido anteriormente para obtener energía. Se dice que por cada acetil-CoA se obtiene 3 NADH, un FADH, un ATP o GTP. Pero cabe mencionar que como la glucosa ya produce 2 acetil-CoA, el total sería en realidad 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP o GTP. En esta etapa también podemos decir que se libera CO2, pero no como producto final, sino más bien como un producto de desecho. Bien, una vez mencionado el ciclo de Krebs, iremos a otro punto importante, la cual sería la cadena transportadora de electrones. Aquí es donde se produce la mayor cantidad de energía. Los electrones generados en las dos fases anteriores son transportados por el NADH y el FADH2, que entran a una serie de complejos proteicos en la membrana interna mitocondrial. Es decir, el NADH entrega sus electrones a un complejo proteico número uno, el FADH2 entrega sus electrones a un complejo proteico número 2, etcétera. También luego de esto los electrones pasan por la ubiquinona, el complejo 3, el citocromo C y el complejo 4. Y finalmente, gracias al oxígeno o por causa del oxígeno, este actuaría como un aceptor final de electrones formando agua. Ya, mientras tanto, también cabe recalcar que mientras tanto esto ocurre, los protones se bombean hacia el espacio intermembranal por una bomba de protones, creando una diferencia de concentración en el gradiente de concentración sería. Bien, quimiosmosis y ATP sintasa. Una vez los protones acumulados están fuera, estos llegarían a regresar a través de una enzima llamada ATP sintasa, que la cual nos dice que cada 4 protones que atraviesen esta enzima permiten producir un ATP. Sumando todas las etapas del metabolismo, o en conclusión de todo, nos daría en total, del metabolismo de la glucosa, ciclo de Krebs y etcétera, nos daría en total de 30 a 32 ATP generados. Bien, ahora vamos con la fotosíntesis. Una vez hemos explicado estos tres pasos, vamos a ir con la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso contrario de cómo las plantas producen la glucosa. La fotosíntesis ocurre en los cloroplastos y se divide en dos fases: fase luminosa y fase oscura. ¿Qué ocurre en la fase luminosa? La fase luminosa se da lugar en los tilacoideos del cloroplasto y depende demasiado de la luz solar, el agua se descompone y se libera oxígeno como producto final. También se producen moléculas energéticas como ATP y NADPH, las cuales también contarían como producto final. Ahora vamos con la fase oscura o también llamada ciclo de Kali. No depende directamente de la luz solar, también utiliza CO2, ATP y NADPH para producir glucosa. Este proceso es fundamental para que las plantas se alimenten
y una vez alimentadas, se daría la base de la cadena alimenticia para los seres vivos. Yo creo que esto sería lo más importante y ha sido un gusto explicarles acerca de la respiración celular, la fotosíntesis, el metabolismo y etcétera. Gracias.